La Superintendencia de Bancos busca incluir nuevamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a todos sus fondos previsionales dentro del ámbito de control y la supervisión de la entidad. Estas son parte de las reformas al Código Monetario y Financiero que propone Ruth Arregui, titular de la institución pública, quien resalta la importancia de verificar que las inversiones y la utilización de los recursos de los trabajadores sean manejadas con criterio técnico y no político. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo nos acompaña en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al economista Ruth Arregui. Ella es superintendente de bancos. Economista Arregui, bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias, Freddy. Un gusto estar aquí en esta radio y agradezco por la invitación y la oportunidad sobre todo de poder conversar, ampliar para el conocimiento de los radioescuchas y de quienes se informan a través de esta radio. Gracias por su tiempo, economista. Cuéntenos, ¿qué es lo que busca usted con estas reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero que entiendo deberán ser sumadas a otras iniciativas del Ejecutivo y enviarlas a la Asamblea para que siga el curso legal? Sí, efectivamente nosotros hemos trabajado muy intensamente en un grupo de tarea, digamos, dentro de la superintendencia, con algunas opiniones de colegas que son expertos, especialistas en lo que tiene que ver con el control y la supervisión de instituciones financieras. Algunos de ellos buenos amigos que hicieron la reciente reforma en Chile. Usted sabe que Chile acaba de hacer todo un ajuste del régimen financiero. En ese ajuste estuvieron participando un buen amigo que es Jorge Callazo, que estaba de intendente general, y el superintendente de bancos de esa época era Eric Parrado. Eric estuvo en un foro que la superintendencia de bancos tuvo oportunidad de organizar o coorganizar con la superintendencia de compañías, seguros y valores, y también con los colegas del Banco Interamericano de Desarrollo en el mismo marco de las asambleas del Grupo BID. Y lo menciono porque en ese contexto también estuvo Liliana Rojas Suárez y otros colegas expertos en lo que tiene que ver con la regulación del sistema financiero. Y ellos nos pudieron ayudar a aportar con algunas reflexiones que pudieran también a su vez servirnos a nosotros de insumos para nuestro proyecto de reformas, que es el que hemos presentado precisamente ahora mismo a la Junta de Política y Regulación, que es el organismo competente, digamos, dentro del sector económico y financiero, que a su vez ellos hacen el acopio, la revisión, ¿no es cierto?, digamos, un consenso de todas estas iniciativas de los distintos sectores para a su vez dirigirlos al presidente de la República y sea el presidente de la República como colegislador quien envía a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, a su vez, usted conoce, esto toma un camino que tiene que ver con la Comisión Económico-Tributaria, tiene que ver luego con un grupo más ampliado, llegar al calificar, y bueno, entonces si es de la voluntad de los asambleístas, pues aprobaron, ¿no? En este contexto, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Usted sabe que, bueno, la Constitución de la República está vigente desde el año 2008 y en esa Constitución hay un marco que ya está establecido, que son estos principios constitucionales que tienen que ver con que, en el caso de la superintendencia de bancos, me voy a enmarcar en esto, las superintendencias son entidades técnicas, así lo dice la Constitución, que forman parte de la función de transparencia y control social. Dentro de esa función, a su vez, está el Contralor, ¿no es cierto?, está el Defensor del Pueblo, está el Consejo de Participación Ciudadana, y estas superintendencias identificadas para hacer auditoría y para hacer supervisión y control. También determina la Constitución que estas superintendencias tienen autonomía de orden organizacional, administrativo y presupuestario. Y más adelante, en esta misma Constitución, cuando se habla del sistema financiero, identifica que las superintendencias tienen la obligación de velar por la seguridad y la estabilidad del sistema financiero.
También refiere nuevamente a que tienen esta autonomía para el ejercicio de sus competencias, y también refiere a que son responsables civil, administrativa y penalmente, ¿no es cierto?, en el caso de que no lo hagan, en caso de que no hagan esta tarea de manera debida. Entonces, con esos principios constitucionales, que son los que ya rigen... Y que no puede cambiar salvo que haya una reforma en la Constitución. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo he asumido como superintendente en este periodo en el que me corresponde a mí? Son 3 cosas muy importantes que, digamos, todo superintendente debe cuidar y vigilar. La una es esta tan mentada estabilidad financiera. Esa estabilidad financiera, por supuesto, se basa en la confianza del público. Esa confianza del público está establecida ¿para qué? Para que haga ahorro, para que ahorre, para que guarde sus depósitos en el sistema, y por tanto el ahorro de los depósitos en el sistema a través de la confianza son los que a su vez permiten tener esta estabilidad financiera, porque cumplen este círculo virtuoso que es la movilización del ahorro. Entonces, esto que suena así muy grande, en realidad se conoce en términos generales como la fe pública, ¿no es cierto? Porque este resguardo de la confianza es resguardar la fe pública, y este es un bien superior. Es decir, sobre este se subordina toda acción posible, porque ese es el más importante de todos. A su vez, esa estabilidad financiera, que no es solamente que dependa de la Superintendencia de Bancos en el sentido de que basta con que yo preserve los depósitos, no, tiene que ver también con las sanas políticas macroeconómicas, económicas, para que haya crecimiento dentro de la economía, y ese crecimiento de la economía permita a los hogares, a las familias, por tanto, tener ahorro, porque si no hay ese crecimiento, esa estabilidad también económica, es difícil que las personas puedan generar ahorro. Entonces, en ese contexto, usted debe recordar que en el año 2008 tuvimos, creo que una de las muy buenas regulaciones que se pudo tener en ese momento, que ya no existe más, que fue la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera. Esa ley lo que posibilitó es que en el Ecuador se institucionalizara esta red de protección sistémica, que quiere decir todo aquello que puede resguardar la estabilidad del sistema financiero en el sentido del resguardo de los depósitos. Un trabajo más bien preventivo. Exactamente. Entonces, esa es la que permitía que la supervisión se realizara de manera preventiva, de manera continua, no correctiva, quiero decir, y que a su vez la superintendencia pudiera actuar con esta autonomía con la cual todavía la ley le permitía. Todo esto quedó de alguna manera truncado y obstaculizado cuando se aprobó el Código Monetario Financiero, y además cuando se aprobaron 2 marcos legales que también de alguna manera no le permiten, no le dan esta autonomía, sobre todo administrativa. ¿Cuáles son esos? La una es la LOSEP, que es la Ley Orgánica de Servicio Público, perdón, y la otra es el Código Orgánico de Finanzas Públicas. ¿En qué sentido? En que la LOSEP reconoce o subordina el servicio público en términos de lo que el Ministerio de Trabajo emite los reglamentos a todas las instituciones sin discriminación de si son o no son autónomas, digo yo, dentro de lo que dice el mandato constitucional. Entonces eso hace que no pueda la superintendencia, en el caso de la de bancos, no pueda garantizar una carrera y una estabilidad a sus funcionarios. Entonces sucede de que, le pongo un ejemplo, hoy en día yo tengo el 20% de la nómina de la superintendencia de bancos con contratos de servicios ocasionales. Eso da cuenta de que realmente yo no puedo garantizar la estabilidad dentro de la superintendencia. Pero lo otro que tiene que ver con este nivel de profesionalismo que tienen que tener los supervisores, porque no es una tarea muy fácil de desarrollar, que usted sabe, bueno, en el mundo técnico se conoce como el juicio experto, que es este desarrollo que se va haciendo desde que son senior los funcionarios hasta que con el ejercicio, con la práctica, con tutorías, que es lo que se hace comúnmente, es decir, con los senior enseñan a los junior en los equipos de trabajo, en las visitas que hacen en campo. Entonces, todo este crecimiento profesional es imposible de asegurar si usted tiene una escala
rígida en el Ministerio de Trabajo que dice, no, usted es servidor público 7, es 8, y no le permite entonces tampoco el entrenamiento. Y el entrenamiento para un supervisor bancario, lamentablemente, debo decirlo, no es como existe una superintendencia por cada país, como existe un sistema financiero por cada país, quiere decir que entonces, para poder especializar, usted necesariamente tiene que acudir a experiencias de otros países. No es fácil poder especializar a los supervisores localmente. Entonces eso implica invertir enormes recursos, ¿no es cierto?, en preparación, en tutoraje, etcétera, etcétera, como para que usted no pueda retener entonces a los supervisores y garantizar estabilidad. En el ámbito de control, señora superintendente de bancos, ¿qué es lo que propone usted le permitan a la superintendencia abarcar en control? Dos cosas que son muy importantes en ese sentido. La una es lo que ya le había yo comentado fuera de micrófonos, que es que la superintendencia tuviera un mismo régimen sancionador para todos los sistemas controlados. No nos olvidemos que la Super de Bancos controla al sistema de bancos privados, al sistema de banca pública, al sistema de seguridad social. Dentro del sistema de seguridad social a su vez está el IES, pero están también los fondos complementarios y los fondos previsionales. Además de esto, la Superintendencia de Bancos controla otro tipo de instituciones que usted sabe que son casas de cambio, que son almacenes de depósito, pero también hoy en día y en mucho crecimiento están todas estas entidades de servicios financieros auxiliares. Por ejemplo, las entidades de cobranzas, por ejemplo, los buros de crédito y más recientemente la conformación de estas empresas de fintech, ¿no es cierto?, que son empresas de finanzas tecnológicas, básicamente. Entonces, en el mundo, a su vez, hoy en día existen una serie de regulaciones de mejores prácticas que ha sido acogida en los países también de la América Latina, porque antes se hacía solamente en Europa, lo hacía Reino Unido hace 20 años, pero hoy han sido acogidas, que se llaman esta especie de... En inglés se llama sandbox, pero es esta especie de caja de arena en donde se hacen experiencias, donde se acompaña a las, sobre todo a aquellas innovadoras de servicios y de tecnología para el sector financiero, y se les acompaña durante el proceso en donde se desarrollan, donde hacen sus pruebas de ensayo-error, donde reciben capital, incluso capital a riesgo, que evidentemente es capital de inversionistas, hasta que efectivamente demuestren esas virtudes y esas bondades para atender a las personas dentro del sistema financiero, y entonces se les otorga una licencia y pueden perfectamente dar productos y servicios. Es bien importante esto porque hoy en día usted conoce que hay mucha timo alrededor de estas famosas experiencias, y entonces por eso es necesario que estas instituciones tengan este acompañamiento por parte de la autoridad de control. Señora superintendente, usted persigue un régimen sancionador para todos sus controlados, es decir, que las competencias que tiene la superintendencia de bancos para controlar, supervisar al sistema financiero, por ejemplo, quiere extender o que tenga la potestad la superintendencia de controlar también a los fondos previsionales, por ejemplo. Bueno, de hecho, el control existe. Lo que no existe es el régimen de sanción. Es decir, una vez que usted termina un procedimiento de supervisión, usted hace lo mismo que hacen todas las otras instituciones, comunica los resultados, pero la comunicación de resultados es hacia los órganos directivos, ¿no es cierto?, estos directorios, y son ellos los que pueden acoger y, si es del caso, sancionar a quienes hayan incumplido con lo que determina las mejores prácticas. Esto es en cuestión de bancos, por ejemplo, al directorio de un banco. Exacto. Por eso es importante también el hecho de que se busca a través de esta reforma el que las instituciones de la banca pública, ¿no es cierto?, tengan directorios independientes, para que entonces también ellos mejoren sus gobiernos corporativos y también puedan hacer lo que les manda la ley. Que usted sabe que la banca pública en realidad es una banca de desarrollo, y entonces tiene que servir para eso, es un brazo ejecutor de la política pública de un país. Y también en ese mismo sentido se está buscando la independencia
en la toma de decisiones, sobre todo para regular de la Junta de Regulación Bancaria. Esta potestad actual que tiene la superintendencia frente al sistema financiero no lo tiene con el IES, no lo tiene con el ISFA, no lo tiene con el ISPOL, y acaso con el sistema financiero público. Sí existe, digamos, para lo que es el sistema de seguridad social, lo único que se puede hacer es una comunicación de resultados, ¿no es cierto? Y dentro de esa comunicación de resultados identificar cuáles son de haber las inobservancias o de haber los incumplimientos de la ley. Y esto es lo que se puede hacer. Y lo que procedería o lo que usted propone es poder llegar a hacer, ¿qué más? El régimen de sanciones va desde el simple hecho de llamarle la atención y decirle, mire, en un plazo perentorio de 3 días usted tiene que remitir tal cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, para balances que ellos tienen que mandar, diga usted, tienen 8 días para la remisión de balances, en determinados sistemas, para otros hay 15 días, dependiendo del tipo de sistema de que se trate, pero si usted incumple con eso, por ejemplo, yo puedo a usted automáticamente imponerle una multa, una sanción pecuniaria. Ya no solamente la sanción esta verbal de decirle usted ha incumplido, sino, y en escala, la sanción pecuniaria también va de acuerdo al ordenamiento jurídico, ¿no? Esto no puede hacer con el IES. No. Ni con la banca pública. No, o sea, yo puedo combinar, si cabe la expresión. Pero, por ejemplo, si yo tengo inobservancias graves o inobservancias serias que impliquen el cometimiento de delitos, yo en la banca privada yo puedo destituir a los administradores. En el caso de los otros sistemas no puedo destituirles. Y eso quizás es lo que pasa con el ISPOL. Hablemos brevemente, nos queda muy poco tiempo en la entrevista, señora superintendenta. ¿Qué es lo que está pasando en el ISPOL? Sabemos que hubo un borrador que determinó alrededor de 43 millones de pérdidas en la administración de la seguridad social de la policía, y ese borrador ya quedó en firme. Bueno, el procedimiento normal de la supervisión es ese, que una vez que usted termina la supervisión, usted comunica los resultados. Es decir, ya fue, ya vio lo que encontró, entonces usted lo comunica a la institución para que los administradores puedan descargar. Un poco el procedimiento similar al de Contraloría, por ejemplo. Normal, además, ¿no? Entonces, las instituciones, porque digamos, puede suceder, y de hecho sucede, que cuando usted ingresa, no siempre está el documento que usted requiere en ese momento, ¿no es cierto? Ni usted se puede quedar en la institución esperando hasta que le entreguen el documento, cosas por el estilo, porque es muy caro tener a un recurso de un supervisor, por ejemplo, esperando una documentación en una institución controlada. Pero ya cuando usted pone su informe, ellos tienen, las instituciones controladas tienen el derecho a descargar, que es el debido proceso, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Usted me observó tal cosa, yo le digo a usted, aquí está el documento, aquí está el cumplimiento, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. En ese sentido, la comunicación de los resultados se hizo efectivamente al Consejo Directivo, y a su vez ya han sido adoptadas una serie de medidas por parte de ellos, mientras el procedimiento sigue de manera regular. ¿Qué quiere decir seguir de manera regular? Que usted no se olvide que las instituciones operan, ¿no es cierto? Son activas, son negocios en marcha, y la superintendencia a su vez tiene que hacer una supervisión permanente. Entonces, una vez que se hacen las observaciones, las instituciones corrigen esas observaciones que se han hecho, ¿no es cierto? Y la superintendencia, va quitando o poniendo como cumplidas esas observaciones. Checklist, ¿cómo se llama? Más que checklist, porque es un poco más profundo el ejercicio de la supervisión. Pero en la medida en que van cumpliendo, digamos, usted le va quitando las observaciones, ¿verdad? Y a la próxima vez que usted va y hace una supervisión, usted ya mira ese cumplimiento y eventualmente, si encuentra otras cosas, las observa. Vale decir entonces que el tema del ISPOL ya pasó del control de la superintendencia de bancos y se fue seguramente a Contraloría, a la Fiscalía. No necesariamente, no todas las actividades de control derivan en la Fiscalía o en la Contraloría. Pero en este caso específico quizás sí. Sería muy complejo, imagínense
que todo final de supervisión terminara en eso. Pero lo que sí es real es que, digamos, el Consejo Directivo o el directorio más bien del ISPOL lo que ha hecho es nombrar un nuevo administrador, ¿no es cierto? Y ellos también están haciendo el acopio de la información que ellos también necesitan inteligenciarse sobre este tema, y ellos tienen acciones también a cumplir, ¿no? Como directorio de la institución. Pero el tema del desvío o la mala inversión que ha arrojado pérdidas por 43 millones aproximadamente, eso ya es un ámbito quizá legal. Claro, pero no se olvide usted que en el debido proceso también el administrador puso una acción de protección que ventajosamente no fue atendida favorablemente, quiero decir, pero ahora entiendo de que él ha hecho una apelación. Entonces, mientras siga creciendo la instancia a la cual se hacen las reclamaciones, pues en ese sentido el administrador puede seguir apelando. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, el tiempo nos impide extendernos en mayores detalles, pero son las expresiones del economista Ruth Arregui, ella es superintendente de bancos, hablándonos de esta iniciativa de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero que busca darle mayor fuerza para el control preventivo a la superintendencia de bancos, y lo que nos ha dicho es un régimen sancionador para todos sus controlados, que hoy por hoy la ley no le permite. Economista Arregui, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias también, y nuevamente le agradezco por darme esta oportunidad de comentar con sus escuchas este proyecto de ley. Gracias por su tiempo, señora superintendenta. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.